Vamos. Buenas noches, el día de hoy vamos a tener la práctica virtual de Second Life de daño óseo. Somos el equipo 3, integrado por la doctora Nelena González Reynoso, Omar Pérez Carreón, María Alberto Cifuentes y María Gabriela Buscamayo. Siguiente, por favor. Para iniciar, vamos a hablar un poco de prevalencia. La enfermedad ósea en la infección con VIH es un problema que en la actualidad es cada vez más prevalente. Este va a estar relacionado a todas las alteraciones que inducen una disminución de la densidad ósea, con la consecuente elevación de la probabilidad de fracturas, sobre todo a nivel de cadera, columna y de muñeca. Por sí mismo, la infección por VIH y también el tratamiento antirretroviral incrementan el riesgo de osteoporosis. Otros factores que van a influir en esta situación son la edad. Entre más pasa el tiempo, pues hay mayor riesgo. El sexo femenino por los cambios posmenopausia, las personas con raza blanca y pues de origen oriental, alimentación deficiente en calcio, personas con falta de actividad física, con hábito tabáquico y consumo de alcohol. La enfermedad ósea puede clasificarse como osteopenia, que es el paso anterior a la osteoporosis, y tiene una prevalencia por densitometría del 40 y el 65%. La osteoporosis, que es definida por densitometría como un T-score entre -1 y -2.5 y tiene una prevalencia del 15% de en los pacientes infectados por VIH, y propiamente osteomalacia, definida como una deficiencia de vitamina D con dolor óseo y que también induce dolor muscular proximal. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que pues hay dos factores. Propiamente la infección por VIH va a condicionar un efecto directo por acción de las proteínas virales, como lo es la proteína GP120 de la envoltura viral y que activa el receptor activador para el factor nuclear K de los osteoclastos e induce su diferenciación. Asimismo, el estado proinflamatorio derivado de la activación crónica de los linfocitos incrementa la liberación de citocinas como interleucina 1, interleucina 6, con la consecuente apoptosis primaria de los osteoblastos, y también se disminuye la producción de osteoprotegerina a partir de los linfocitos B. Propiamente el efecto adverso de la terapia antirretroviral, pues esto se ha determinado que los pacientes que se encuentran ya en tratamiento antirretroviral tienen 2.4 veces, más veces riesgo de enfermedad ósea. Esto se ve prácticamente con todos los tratamientos antirretrovirales y está derivado de que inducen una acidosis láctica con la consecuente osteopenia, también alteración a nivel tubular con pérdida de fosfatos y también una disminución en la bioactivación de la vitamina D. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar acerca del diagnóstico. Como ya mencionó la doctora Nelena, tenemos que evaluar todos estos factores de riesgo y aparte de eso tenemos que realizar ciertos laboratorios en sangre como es calcio, fósforo y fosfatasa alcalina, que forman parte del mecanismo fisiopatológico, y evaluar el riesgo de fracturas que tienen todos los pacientes. A todos los pacientes se debe realizar esta escala, pues que se encuentra disponible en línea y evalúa estos factores de riesgo que habíamos mencionado: sexo, peso, antecedentes de fracturas previas, uso de corticoides, y también permite evaluar de alguna manera la densidad ósea si está disponible. Se realiza con esto un cálculo de riesgo de fractura a 10 años y a partir de ello nosotros tenemos que tomar una acción en base a ello. Este estudio se debe realizar en la primera consulta antes de iniciar el TAR y el control o seguimiento se debe realizar cada 2 años. Por otra parte, tenemos la densitometría ósea con las puntuaciones que ya nos comentó la doctora para osteopenia y osteoporosis. La siguiente, por favor. Y hablando un poco más acerca de este estudio de la densitometría ósea, muchas veces no está disponible en todos los medios, de ahí que viene una indicación para realizar este estudio, y hablamos que está indicado en mujeres posmenopáusicas, hombres mayores de 50 años, personas que tengan 40 o 50 años con un riesgo de fracturas mayor al 20% a 10 años, que tengan antecedentes de fracturas de bajo impacto, elevado riesgo de caídas, hipogonadismo clínico y tratamiento prolongado con glucocorticoides.
Y en pacientes con infección por VIH ya se recomienda en aquellos pacientes que tengan infección si ya son mayores de 40 años y la infección por VIH se considera como una causa propia de osteoporosis, es una indicación clara para realizar este estudio y también permite evaluar todos aquellos factores relacionados también en la escala del FRAC. Finalmente, aquí un score donde podemos evaluar la diferencia entre los factores de riesgo global para fracturas sin densitometría ósea. Cuando comparamos aquellos que tienen densitometría ósea, vemos que hay un pequeño porcentaje que hace la diferencia y que nos permite evaluar en mejor manera estos pacientes. La siguiente, por favor. Ok, el pronóstico de las alteraciones de la densidad de mineral ósea siempre va a estar en riesgo de la alteración de la misma por los antecedentes que ya se mencionaron. En las personas que viven con VIH, esta se va a ver incrementada aunado o no al tratamiento antirretroviral. ¿Esto qué quiere decir? En aquellas personas que desconocían su estado serológico y que en el momento de su detección cursan con etapas muy avanzadas con una inmunosupresión, eso nos habla de un proceso inflamatorio, lo cual va a causar mayor alteración en la mineralización ósea per se. El otro escenario es en aquellos pacientes que van a iniciar tratamiento antirretroviral y que tienen factores de riesgo de alteración de esta, independiente de la infección por VIH, se tiene que elegir medicamentos que no contengan tratamientos o esquemas tan tóxicos para la alteración de la mineralización ósea. Y el otro escenario es en aquellos pacientes que ya están en seguimiento y que se han vuelto crónicos con esquemas basados principalmente en tenofovir o inhibidores de proteasa. En algunos de esos ya no se utilizan actualmente, sin embargo, tenemos que darle seguimiento por la edad y por el antecedente crónico. Entonces, siempre se tiene que dar un seguimiento más estrecho para identificar alguna de las fases en donde se altera la densidad mineral ósea. Y como lo comentó el doctor Mario,
el uso de nuevos esquemas va a permitir que la enfermedad crónica sea un seguimiento como el resto de la población. Entonces, compañero, ¿en quiénes debemos de dar tratamiento específico en la enfermedad ósea? Pues mira, Mario, de acuerdo a lo que también comentaste tú, hay que evaluar muchos de estos factores de riesgo, ¿no? Identificar la causa y en realidad a todos los pacientes con infección por VIH, al momento de tenerlos en la consulta de primera vez, debemos hacerle la evaluación de la escala del FRAC para ver el porcentaje o el riesgo que tienen de fracturas a 20 años más o menos, perdón, a 10 años y valorar esto y de acuerdo a ello todos los pacientes que ya tengan infección por VIH mayores de 40 años y que se considere la infección por VIH como una causa propia de osteoporosis, se debe realizar la densitometría ósea porque te permite hacer una disquisición diagnóstica un poco más avanzada en relación a la escala del FRAC. Pero esta, si está disponible en todos los centros, es la primera que se tiene que realizar al momento de tener al paciente en consulta en primera vez y realizarlo antes de iniciar el tratamiento antirretroviral e ir evaluando cada 2 años de acuerdo al riesgo que presenta el paciente. Y bueno, Omar, no sé qué nos puedes comentar un poco acerca de, también esto creo que influye en el pronóstico, ¿verdad? Sí, el pronóstico definitivamente va a estar en relación al sistema inmunológico, al grado de deterioro en aquellos pacientes que no han iniciado tratamiento antirretroviral, porque esto va a aumentar los riesgos de factores de alteración de la mineralización ósea. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que hay algoritmos bien establecidos a los cuales se les puede aumentar el uso de los tratamientos antirretrovirales en aquellos pacientes que ya sean crónicos, en aquellos pacientes que ya tengan tratamientos de base y que pudiéramos favorecer con algún cambio. Esto para disminuir los efectos tóxicos a nivel de la mineralización ósea. En aquellos pacientes que van iniciando tratamiento antirretroviral y que su sistema inmunológico no está tan deteriorado, pero que tenga antecedentes de fracturas o alteraciones de la mineralización per se le tiene que dar un seguimiento más estrecho, evitando el inicio de tratamientos tóxicos al respecto. En las conclusiones, siguiente, por favor. Tenemos que propiamente la infección por VIH va a producir un deterioro en las propiedades mecánicas óseas que va a ser independiente del tratamiento antirretroviral y de la densidad y de la cantidad de mineral ósea basal del paciente. La medición de la densidad mineral ósea proporciona información, la cual deberá complementarse con otras pruebas diagnósticas. Gracias.